Se presenta una investigación fascinante sobre el enigma de los barcos fantasmas y sus tripulaciones desaparecidas. Se explora el misterio que rodea estas desapariciones marítimas, cautivando al espectador por lo desconocido. Somos Min y el vampirito, o el vampiro, como le quieran decir, y le damos la bienvenida a nuestro aterrador y espeluznante canal. Imaginen un barco completamente equipado, navegando en un mar en calma y de repente nada, ninguna llamada de socorro, ningún naufragio, simplemente desaparecido. Y si les dijera que no es un suceso raro, sino un fenómeno marítimo escalofriante, prepárense para sumergirse en las inexplicables desapariciones de barcos fantasmas y sus tripulaciones desaparecidas. Durante siglos, el océano ha guardado sus secretos más profundos, pero ninguno es tan inquietante como los barcos que simplemente desaparecen. Durante siglos el océano ha guardado sus secretos más profundos, como les decía. Pero imaginen en el vasto océano abierto, ves un barco sin luces, sin movimiento, a la deriva, y sientes la tentación de subir a bordo para encontrar la cocina medio destrozada, el cuaderno de la bitácora abierto, pero ni una sola alma a bordo. ¿Te atreverías a desentrañar la verdad tras estas desconcertantes apariciones marítimas? Únete a mí y al vampiro para enfrentarnos a lo desconocido. Vengan, subamos a nuestro barco fantasma. Algunos de los casos históricos más famosos de barcos fantasmas incluyen el Mary Celeste, un bergantín encontrado abandonado en el Atlántico en el año 1872, el Flying Dutchman, una leyenda holandesa de un barco condenado a vagar eternamente, que se inspiró en la película Piratas del Caribe, el holandés errante, el Orang Medan, un carguero que apareció con su tripulación muerta en circunstancias misteriosas en el año 1947, y el Octavius, un barco inglés del año 1775, encontrado a la deriva con su tripulación completamente congelada. Hablando del Mary Blue, Light Blue, o sería en inglés, o el Mary Celeste en español, descubierto a la deriva en el año 1872 en el Atlántico, este bergantín estadounidense estaba en perfecto estado, pero sin rastro alguno de su tripulación. El Flying Dutchman, el holandés errante, una leyenda de un barco holandés que, según se dice, fue condenado a vagar para siempre en los mares. Orang Medan, este carguero fue encontrado en 1947 en el estrecho de Malaca con su tripulación muerta en circunstancias inexplicables. El Octavius, se dice que este barco inglés fue descubierto en el año 1775 cerca de Alaska, en perfecto estado, pero con toda su tripulación completamente congelada. SS Pésimo es un carguero que quedó atrapado en el hielo ártico en el año 1931 y fue visto a la deriva en la región durante décadas. Acá está el vampirito, vení vampirito. El Seabird, considerado uno de los primeros barcos fantasmas registrados, un bergantín mercante que llegó a Rhode Island a mediados del siglo XVIII sin su tripulación, solo con un perro y un gato a bordo. ¡Qué cosa extraña! El misterio de los barcos fantasmas. Los barcos fantasmas continúan fascinando debido al misterio que rodea su desaparición. Las historias varían desde eventos paranormales, como maldiciones o la actividad de espíritus, hasta explicaciones más mundanas, como maremotos, ataques de piratas o la retirada de la tripulación
en un intento de rescate que salió mal. Continuamos navegando. Hay mucho por navegar en estas aguas. La increíble leyenda del Baichimo, el barco fantasma que fue avistado y visitado durante 4 décadas hasta que desapareció. Desde que quedó atrapado por el hielo cerca de la costa de Alaska en octubre de 1931 y luego se desvaneció misteriosamente, fue visto e incluso pudo ser abordado, más de 10 veces hasta el año 1969, el misterioso final de la embarcación más avistada de la historia. Desde la leyenda del holandés errante hasta el del Mary Celeste, los barcos fantasmas han dado lugar a innumerables historias míticas, otras ciertas, pero todas envueltas siempre en un halo de misterio. Las versiones sobre que supuestamente le ocurrió al holandés errante son innumerables, pero la original, que data del siglo XVII, cuenta que un capitán llamado Willem van der Decken hizo un pacto con el diablo para poder surcar los mares sin que ninguna tormenta o cualquier otro fenómeno lo hiciera navegar. Al enterarse que Dios condenó al capitán y su barco a navegar eternamente a la deriva, vampirito, sin poder llegar a ningún puerto, basta, vampirito, a lo largo de los siglos, quiere venir acá el vampirito, quiere subirse al barco. A lo largo de los siglos, hubo quienes aseguraron haberlo visto, haberse rodeado por una luz fantasmal, pero siempre se han cuidado de acercarse y mucho más de saludarlo, porque quien lo haga también será ordenado a vagar por los mares sin llegar nunca a su destino. Y acá se embarca el vampirito con nosotros, el vampirito que se quería embarcar en los barcos fantasmas. Bueno, vaya, vampirito, vaya, mi vida. ¡Ay! Perdón, este es el vampirito que... ¡Ay, se está llevando el micrófono! Sepan disculpar, el vampirito se acaba de llevar el micrófono. ¡Ay, Dios! Este vampirito, listo. Perdón, como verán, estos son canales, tanto Vampirito Healing World como Mini el Vampiro, son canales muy, muy familiares, aparte de paranormales. La historia de Mary Celeste está en cambio documentada, aunque lo que le ocurrió a su tripulación fue un misterio. Era un birgatín estadounidense que fue encontrado navegando a la deriva por el Atlántico frente a las Islas Azores el 5 de diciembre del año 1872. Lo avistaron desde el bergantín canadiense Dei Gratia, cuyo capitán, al no obtener respuestas a sus señales, ordenó abordarlo, aunque el barco estaba en buenas condiciones de navegación e incluso tenía algunas velas desplegadas. No había nadie a bordo. La carga de alcohol que transportaba estaba intacta en la bodega, había muchas pertenencias y las pertenencias del capitán y la tripulación seguían en los camarotes, pero la última anotación del cuaderno de bitácora databa del 25 de noviembre. El barco fue rescatado y llevado a puerto, pero nunca se supo por qué la tripulación completa lo había abandonado ni qué había ocurrido con ella. Mucho menos legendaria que la del holandés errante y tampoco envuelta en misterio como la de Mary Celeste, es la historia del SS Baichimo. Supera en punto a la de cualquier otro barco fantasma, la del ser el más avistado e incluso abordado durante los 38 años que navegó a la deriva hasta que desapareció, quizás para siempre. El SS Baichimo fue votado en 1914 y bautizado originalmente con el nombre de Anger Mannen Nelven. Fue diseñado y construido por la empresa naval sueca
Lindholmens para una compañía alemana con sede en Hamburgo. El buque tenía un casco de acero de 70.1 metros de eslora y estaba propulsado por una máquina de vapor de triple expansión que le permitía alcanzar 10 nudos de velocidad. También estaba equipado con aparejos de goleta. En un principio fue utilizado como buque mercante por sus propietarios alemanes en el mar Báltico, donde hacía la ruta entre Hamburgo y Suecia hasta que comenzó la Primera Guerra Mundial. Al terminar el conflicto, fue entregado al gobierno británico como parte de reparaciones de guerra y fue adquirido por la Compañía de la Bahía de Hudson en el año 1921, después de lo cual pasó a llamarse Baichimo. Con base en Androssan, Escocia, realizó entonces viajes de rutina a través del Atlántico Norte entre su puerto de origen y Canadá, desde donde transportaba pieles que luego eran vendidas en Europa. En el año 1923 comenzó a navegar por Ártico Occidental, haciendo que las rutas entre Vancouver y los puertos de la Compañía de la Bahía de Hudson, a lo largo de la costa norte de Yukon y los territorios del noroeste al norteamericano. Seguía transportando carga y también pasajeros, pero de una forma muy particular. Como por sus características de carguero tenía vedado llevar viajeros, se los hacía pasar como parte de la tripulación. Para 1931 había completado 9 viajes a lo largo de la costa canadiense y solo había sufrido un accidente al encallar, el 21 de julio del año 1928, frente a Paul Island, cerca de la costa norte de Alaska. Fue un inconveniente menor, ya que fue reflotado sin mayores daños al día siguiente. En otras palabras, era una embarcación comercial del montón hasta que se convirtió en el barco fantasma más avistado de la historia. El 1 de octubre de 1931, después de ser sorprendido por una ventisca tan inesperada como helada, el Baichino quedó aprisionado en el hielo muy cerca de la costa de Alaska. La tripulación al mando del capitán Cornwell decidió abandonar el barco para no congelarse por la noche y se dirigió al puerto de Barrow, situado a apenas 1 kilómetro del lugar donde estaba encallado. Por la época del año había pocas posibilidades de liberar la embarcación, por lo que en todos los 2 días siguientes un grupo fue al barco para hacer tareas de mantenimiento, más que nada quitarle hielo del timón y otras piezas claves y volver a la ciudad para pasar la noche. Cuando el tercer día los marineros quisieron regresar al Baichimo, no lo encontraron, ni siquiera se lo veía en el horizonte. Recién volvieron a avistarlo el 8 de octubre, nuevamente atrapado por el hielo para mayor distancia. Al volver a bordo, el capitán llegó a la conclusión de que el barco encallado ya no se movería hasta que pasara el invierno y tomó una decisión. Mientras el 15 de este mes la mayor parte de la tripulación fue rescatada por la Compañía de la Bahía de Hudson, un equipo de 15 personas se quedó en un refugio de madera construido cerca del Baichimo para cuidar la carga y hacer tareas periódicas de mantenimiento. Así estuvieron hasta el 24 de noviembre, cuando se desató una fuerte tormenta de nieve que duró casi un día. Cuando finalmente amainó, el Baichino había desaparecido nuevamente. El capitán supuso que se había hundido durante la tormenta, pero pocos días después, un cazador esquimal informó haberlo visto otra vez atrapado en el hielo a unos 70 kilómetros de distancia. De inmediato se organizó una misión para llegar hasta él en el trineo y recuperar las pieles más valiosas de la carga para llevarlas a tierra y transportarlas a su destino en avión. Después de hacerlo, el capitán Cornwell y el resto de la tripulación volaron de regreso a Vancouver y la compañía dio por perdido el barco y el resto de la carga que contenía. El Baichimo quedó abandonado con la suerte de que el hielo apretado alrededor del casco haría que se hundiera al descongelarse. Pero, contra todas las previsiones, el Baichimo no se hundió y al quedar liberado del hielo comenzó a navegar a la deriva durante casi 4 décadas. Durante parte del año flotaba sin rumbo por las aguas de los fríos mares del norte y al llegar el invierno volvía a encallar.
Así comenzó a ser avistado en diferentes lugares, incluso a varios cientos de kilómetros de donde había quedado atrapado por primera vez. En 1932 fue avistado por un hombre llamado Leslie Melvin, quien viajaba en trineo desde la isla de Herschel, en los territorios de Yukon, a la ciudad de Nome. Se acercó al barco, lo abordó y se llevó algunas pieles que quedaban en la carga. Una prueba material confirmó su relato. En marzo de 1933, lo encontró un grupo de esquimales que también lo abordó. En ese caso fue una suerte para ellos porque el Baichimo les sirvió de improvisado refugio cuando se desató una fuerte tormenta de nieve que duró 10 días. En agosto de ese mismo año fue avistado nuevamente, en esta ocasión flotando a la deriva a gran distancia de la costa. También fue avistado y abordado de nuevo en 1934, esta vez por la tripulación de un buque mercante mucho más pequeño, la goleta Trader, que viajaba regularmente por la costa noroeste entre Nome y Barrow, durante los veranos de Alaska. Los hombres de la goleta rescataron las pocas pieles que quedaban en la bodega y algunas sillas sin pernos y colchones rotos. A partir de entonces, el Baichimo volvió a aparecer aquí y allá en varias ocasiones y fue avistado desde las costas de Alaska o por barcos a los que se les cruzó en el camino. En septiembre de 1935 lo vieron frente a la costa noroccidental del continente y en noviembre de 1939 fue abordado por una goleta al mando del capitán Hugh Paulson. Intentó remolcarlo hasta el puerto más cercano, pero tuvo que abandonarlo porque los tímpanos ponían en riesgo su propio barco. Ese mismo año fue avistado 3 veces más en apenas 2 meses, pero sin que pudieran abordarlo. Vampirito, ¿dónde estás? Kitty. Después de estos últimos avistamientos, hola bebé, se lo creyó hundido porque no volvió a aparecer durante más de 2 décadas. Sin embargo, en 1962, un grupo de esquimales lo detectó a la deriva cerca de la costa del mar de Beaufort. El último avistamiento del Baichino se produjo en el año 1969, cuando fue divisado durante el rompehielos Manhattan, que viajaba por el paso noroeste, en un intento por examinar la visibilidad de llegar a los remotos y entonces recién descubiertos campos petrolíferos de la vertiente del norte de Alaska. Según los informes, estaba navegando en alta mar entre Ice Cap y Point Barrow. Llevaba casi 4 décadas navegando sin tripulación. En los meses cálidos se ha trepado por los hielos cada invierno. Desde entonces no se lo volvió a ver, por lo que se supone inevitable deterioro causado por el mar, el clima y el paso de los años terminó hundiéndolo. Aún así, se lo siguió buscando. En 2006, el gobierno de Alaska informó que estaba financiando un proyecto para localizar el Baichimo a lo largo de una costa ártica como parte de una iniciativa de mapear el fondo marino. Un grupo de investigadores marítimos buscó durante 6 años sin tener resultados. En 2012, al anunciar que se va por terminar la búsqueda, el científico marino John Kelly pronunció una frase que bien puede considerarse un epitafio para el barco fantasma más avistado de la historia: es historia antigua. Continuamos navegando por más historias. Los casos más convincentes, como el del barco fantasma Mary Celeste y el Octavio, son famosos por el abandono de sus tripulaciones en circunstancias extrañas y sin signos de lucha. No es que hubo un motín o fueron asaltados por un barco pirata, no. El Mary Celeste fue hallado a la deriva con comida y carga intactas, pero sin nadie a bordo, lo que dio lugar a teorías que van desde una explosión de alcohol hasta un error de cálculo que llevó al abandono precipitado. En el caso del Octavio, se refiere a un barco encontrado a la deriva congelado con su tripulación muerta, cubierta, pero los detalles y la documentación son menos sólidos que los de Mary Celeste, por lo que se considera un caso menos documentado. El caso de Mary Celeste, recuerden que fue en el año 1872, el 5 de diciembre de 1872, cerca de las Islas Azores. La circunstancia, como les dije, el barco en buen estado,
Puede haber sido una explosión que se haya desatado en la parte baja del barco donde alojaban todos los barriles de... Recuerden que solían llevar barriles de ron por el frío, por la época también. Pánico por inundación, también otra teoría indica que una mala lectura de la sonda pudo hacer que el capitán que el barco se estaba inundando, lo que motivó a la evacuación. Lo del motín está descartado. En el caso del Octavio, que fue descubierto en el año 1775, no había señales de lucha, la embarcación estaba cubierta por el hielo, seguramente fue que los tripulantes, como se dice, murieron congelados. Y seguimos navegando. Existen muchas preguntas de ¿hacia dónde fueron todos? ¿Por qué no hubo señales de socorro? Se plantean interrogantes inmediatos sobre el destino de las personas y las razones de la ausencia de comunicación, sugiriendo una situación de desaparición o evento súbito y grave, donde no hubo tiempo o capacidad para pedir ayuda. ¿Y por qué no hubo señales de socorro? Y bueno, a ver, no se sabe si hubo un intento de pedir socorro. No olvidemos en las épocas en que fue esto. No habían hoy en día, en que hayan barcos con los adelantos modernos que hay, imagínense, estamos hablando de barcos del siglo XVIII, del siglo XIX, principios del siglo XX. No existía la posibilidad de pedir auxilio como hoy en día. Y continuamos navegando. Y muchos se preguntarán qué causa que los barcos se hundan. Y bueno, trabajar en un barco o en cualquier otra embarcación es peligroso por varias razones. Sin embargo, incluso aquellos que no trabajan en el mar o utilizan barcos con frecuencia, probablemente saben que el peor escenario es que un barco se hunda. Cuando un barco se hunde, hay grandes posibilidades de que los miembros de la tripulación pierdan la vida o sufran lesiones catastróficas. Lamentablemente, incluso morir cuesta dinero en forma de facturas médicas finales y gastos funerarios. Además, es posible que la familia de las víctimas nunca vuelvan a contar con sus ingresos y apoyos. La razón básica por la que un barco se hunde es que absorbe suficiente agua u otro peso como para que las leyes de la física no le permitan flotar en la superficie. El buque encalla o choca con algún objeto dañado del casco, el mal tiempo, las fallas mecánicas u otros factores pueden desequilibrar el barco, hundirlo, impidiendo de mantenerse a flote. Y esto hace que zozobren y se produzcan los naufragios. Y seguimos navegando y nos acercamos más a la época moderna, vamos dejando un poquito el pasado, los barcos fantasmas. Vamos a ver qué pasa ahora en el futuro con esta nueva tecnología que tenemos, en el presente mejor dicho, y en el futuro, que va a ser aún mejor la tecnología para que esto ya no suceda. La tecnología avanzada como el GPS y el rastreo por satélite hace que las desapariciones sean más desconcertantes en el siglo XXI, porque proporcionar una localización en tiempo real y cobertura global deben hacerse que sea mucho más difícil desvanecerse sin rastro, quedando la expectativa de que la persona debería ser encontrada. Esta expectativa no cumplida genera un mayor desconcierto, ya que implica que algo más allá de la simple dificultad de encontrar a alguien ha intervenido, ya sea intencionalmente, como un acto criminal que impide el seguimiento, o por circunstancias extremas que superan la capacidad de la tecnología. La expectativa de la cual hoy es sábado, se nota, de la localización. Al contar con sistemas de rastreo en tiempo real, la gente asume que la ubicación de una persona será fácilmente rastreable, incluso si está en áreas remotas. Cuando esto no sucede, es lo que más desconcierta. La imposibilidad de un rastro claro. En lugar de desaparecer en un vacío de información, la desaparición se convierte en la ausencia de datos
de rastreos que deberían estar presentes, haciendo que la falta de información sea aún más alarmante. Dificultad para ocultarse. El GPS y el rastreo satelital son herramientas diseñadas para detectar movimientos y ubicar personas o barcos u otro tipo de vehículos. Si alguien desaparece con un rastreador o se asume que debería tener uno y este deja de funcionar o su señal está bloqueada, la falla de la tecnología en sí misma es un signo de que algo anómalo está sucediendo. La deseparación se vuelve un acto contra la tecnología. Una persona que no deja rastro tecnológico es de hecho un desafío para el sistema de vigilancia actual. Esto aumenta la sensación de que la persona no solo ha desaparecido, sino que ha sido víctima de una fuerza capaz de anular o evadir la tecnología, lo que añade un nivel de intriga. En resumen, el GPS y el rastreo satelital deberían resolver las desapariciones rápidamente, pero cuando no lo hacen, la ausencia de una señal se convierte en una señal más desconcertante. Se ha desatado una tormenta en alta mar. Los investigadores modernos se enfrentan a desafíos significativos en la exploración marítima, como las dificultades técnicas para acceder, grabar y tomar muestras en entornos profundos, la complejidad para interpretar las observaciones y entender las nuevas especies o alteraciones biológicas. Otros obstáculos incluyen el diseño de campañas de exploración que permiten el descubrimiento y la necesidad de financiamiento para sostener estas expediciones, especialmente en medios de comunicación alternativos y autogestionados, como muchas veces se menciona. Acceso a lo profundo. La tecnología necesaria para llegar a grabar y reconectar muestras en las profundidades marinas es intrínsecamente compleja y puede ser costosa. Limitaciones en cuanto al muestreo, nuevas especies, interacciones para explorar, una naturaleza desconocida en el entorno. No nos olvidemos que el océano es por demás profundo y hay lugares que aún han sido inexplorados y muchas veces los barcos se hunden a profundidades a las que es imposible llegar. Entonces, bueno, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Las leyendas de barco fantasma tienen un vasto impacto cultural porque exploran temores universales sobre el mar, la mortalidad y lo desconocido, inspirando obras de literatura, ópera y cine y manteniendo vivas las tradiciones orales en diversas culturas. Por ello es importante la preservación de la identidad y la transmisión de los valores. Las leyendas marítimas, como la de estos barcos que yo mencioné, forman parte del mundo natural y lo social y de transmitir enseñanzas y valores de generación en generación. Estas historias a menudo surgen para dar sentido a fenómenos naturales o a experiencias humanas inexplicables como las tormentas, la desorientación en el mar y para dar respuestas a las inquietudes de los pueblos. También hay narrativas orales que se transmiten de boca en boca en comunidades portuarias y muchos autores como Edgar Allan Poe, Frederick Marryat, se inspiraron en ciertas leyendas para sus relatos de terror y aventuras. La literatura utiliza la figura del barco fantasma para abordar temas como la culpa, el castigo eterno, la muerte y la búsqueda de salvación, como en el caso del holandés errante. También se popularizó en el cine como Piratas del Caribe, que yo se las había nombrado, por la atmósfera de terror y de misterio del holandés errante. Y el Caleuche también es una leyenda chilota que describe un barco que recoge a los muertos y que también se dice que es una nave consciente creada por brujos. También está el barco fantasma del Amazonas, que es una leyenda peruana que narra un barco fantasma en la selva y transcurre en medio de un misterio y miedo de este entorno inexplorado. Y vamos a terminar. Se ha puesto muy fuerte la tormenta. Vamos a bajarnos de este barco para no encallar. Y
es el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en nuestro próximo encuentro en ambos canales, ya sean Vampirito Hidden World como en Minnie el Vampiro. Minnie el Vampiro es todo de directos el canal y hay algún que otro video grabado. Vampirito Hidden World son todos estrenos con chat en vivo. Y nos vemos en nuestro próximo encuentro, Vampiritos y Fantasmitas. Esto es todo por hoy, gracias de corazón. Y yo, como a mí me gusta el misterio, como a mí me gusta seguir investigando, voy a continuar mi viaje por los vastos océanos. ¡Chao! Vampirito, ¿no venís a saludar? El vampirito no se quiere subir al barco, tiene miedo. ¡Chao! Lindo fin de semana para todos.